Hoy vengo a hablarte de un tema que está siendo tendencia ahora mismo en las redes sociales y es el hecho de que Uruguay se va a convertir en una Cuba o en una Venezuela. Te pongo en contexto. Todo esto surge a raíz de que el candidato por el Frente Amplio, Yamandu Orsi, gana las elecciones. Si no eres uruguayo y no conoces, pues el Frente Amplio es un partido político que a su vez agrupa a muchos partidos políticos dentro de un mismo lema. Todos estos partidos políticos son de izquierda. Ahí lo mismo te puedes encontrar desde socialdemócratas hasta comunistas. Este partido político ya gobernó por 15 años en Uruguay. Los uruguayos son los que tienen experiencia en si fue bueno o fue malo. Tú te pones a leer los comentarios y hay voces que están a favor y voces que están en contra. Aunque hayan cosas que son muy evidentes, la política, al igual que en la religión y el fútbol, todo el mundo va a estar para un bando. Hay gente que te va a decir que fue maravilloso, hay gente que te va a decir que no le gustó. Esto es como todo, caballero. El debate realmente está súper interesante. Hay diversos argumentos que plantean que, bueno, que Uruguay se va a convertir en una Cuba o en una Venezuela. Y como yo vine de Cuba, vengo a comentarte, pues digamos, mi opinión basada en datos y en vivencias de si Uruguay se va a convertir o no en una Cuba o en una Venezuela. Quédate hasta el final del vídeo porque esto va a estar súper interesante y por supuesto, como siempre, voy a tratar de abordar este tema desde la neutralidad, basado en, bueno, en datos, ideas y en vivencias personales como cubano que estoy viviendo ahora en Uruguay. Esto se va a poner más que interesante. Increíble que yo tenga que explicar esto siendo cubano, pero bueno, hay gente que plantea que en Cuba no hay socialismo. Esto es para reírse, pero bueno, imagínense ustedes que Fidel Castro en los años 60 declaró el carácter socialista de la Revolución Cubana. Quiere decir que sí, que lo que ellos llaman Revolución Cubana es socialista. Al parecer, muchos amantes de la izquierda dicen que en Cuba no hay socialismo porque se le puede desmoronar el discurso de que, bueno, de que el socialismo sí funciona, de que es el sistema ideal para poder regir un país. Vamos a hablar muchísimo en este video acerca de este tema. Pero ¿por qué en Cuba sí hay socialismo? Te explico. Número uno, la economía está planificada. O sea, todo lo que se produce en Cuba tiene que ser planificado por el Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Según ellos, tienen expertos en economía que planifican cuánto se tiene que producir basado en lo que ellos pueden invertir, tanto en recursos humanos como energía o como dinero que ellos invierten en materias primas. En fin, lo que viene siendo una economía planificada. Que si tú tienes una fábrica que produce azúcar, ellos planifican que esa fábrica tiene que producir 500 toneladas de azúcar basado en muchos datos. O que si tú tienes tantas centrales eléctricas, la producción tiene que ser para abastecer la demanda y un poquitico más. O, bueno, planificar sencillamente la producción del pan diario que le puedan vender a los cubanos. ¿Qué conlleva a todo esto? Que en Cuba no hay electricidad, que en Cuba no hay abundancia de ningún tipo de alimento o insumos y que la economía planificada es un desastre por donde tú quieras que tú lo mires. Sinceramente, es un pilar básico del socialismo. Otro punto que es algo básico dentro de este sistema político es el control estatal sobre los medios de producción. O sea, que el Estado va a pasar a controlar los principales medios de producción, las principales empresas, las principales compañías. No estamos hablando de un país que pueda tener 4 o 5 empresas estatales que funcionen o no. Estamos hablando aquí que hasta hace 10 años en Cuba a una barbería era estatal. Estamos hablando que alguien, si se quería ir a arreglar las uñas, pues la manicure era estatal. O sea, tenía que estar todos regidos bajo una empresa estatal. De hecho, en Cuba se llama empresa estatal socialista. Fíjate tú, la gente que dice que en Cuba no hay socialismo, ve pensando en eso. En resumen, que el Estado tiene que controlar la mayoría de los medios de producción. Vamos por 2 puntos. Número 1, economía centralizada en el Estado y planificada. Y número 2, el control estatal sobre los medios de producción. Y un tercer punto que también puede ser algo así como para explicarte por qué en Cuba hay socialismo, sencillamente porque ellos se han pasado la vida criticando el capitalismo y rechazando cualquier política, tanto económica o social, que se asemeje al capitalismo. O sea, en Cuba hay socialismo porque, número 1, el Estado controla la mayoría de los medios de producción. Número 2, pues
estos medios de producción, digamos que están centralizados y su producción planificada. O sea, no hay una libertad de que yo pueda producir todo lo que yo quiera o todo lo que yo necesite y hacer con ello lo que me convenga a mí, ¿no? Así, te pongo un ejemplo para que tú me entiendas. En Cuba es prohibido tener una embarcación para poder salir a pescar, luego regresar y tú poder tener una pescadería. O te lo pongo un poquitico más sencillo. Usted tiene unas tierras, 2-3 hectáreas, y bueno, en esas tierras se da bien la papa. Tú no puedes sembrar libremente papa y venderla en un mercado de forma libre. O sea, no hay manera de que tú siembres papa y luego puedas llevar tus 10, 20, 30, 40 sacos de papa a un mercado y decir, la libra de papa o el kilogramo cuesta 40 pesos cubanos, porque tú sacas tu cálculo y tú dices, bueno, todo lo que yo invertí fueron 30, le quiero ganar 10 pesos a cada kilogramo, 40 pesos la libra de papa. Ni tan siquiera puedes venderlo a un comerciante que te diga, te voy a comprar toda la producción para luego él venderlo en su provincia. No, nada de eso tú lo puedes hacer. La papa, que es algo absurdamente abundante en cualquier país del mundo, bueno, en Cuba los productores de papa no pueden venderlo libre, se la tienen que vender al Estado, al precio que el Estado ponga. O sea, economía centralizada. Bien, no hay libertad económica en Cuba. Eso es un pilar básico del socialismo. Por lo pronto, en Cuba se hay socialismo. Y te estoy hablando en términos económicos. Si me pongo a explicarte en términos políticos y sociales, el video nunca termina. Partiendo de este breve contexto económico socialista, vamos a saltar a unos mensajes que me han dejado a mí en todas mis redes sociales últimamente, que se resumen en esto. Ahora vas a vivir el socialismo uruguayo. El socialismo de Uruguay no es igual al de Cuba. Estos mensajes me los dejan producto de que, como te comenté a inicio del video, aquí en este país gobernó la izquierda por primera vez en toda la historia política del Uruguay durante 15 años, en 3 mandatos. 2 mandatos de Tabaré Vázquez y un mandato de Pepe Mujica. ¿Qué sucede? Que en ese lapsus de tiempo se aplicaron muchísimas leyes o propuestas que son consideradas progresistas por muchas personas. Y ahora vamos a hacer, digamos, un pequeño análisis comparativo entre lo que viene siendo el progresismo y lo que viene siendo el socialismo, que son 2 cosas totalmente diferentes, pero por alguna extraña razón hay quienes confunden algunas leyes que se consideran progresistas con el sistema económico, político y social llamado socialismo. O sea, son 2 cosas totalmente diferentes y no es que unas vayan separadas de la otra, porque realmente van en el mismo camino, o el progresismo al final termina en socialismo si este no se frena a tiempo o no se radicaliza, pues no son iguales. Todo esto que yo te voy a comentar a partir de ahora es la teoría. En la práctica es totalmente diferente y se adapta a los países donde se aplica, donde se intenta aplicar. Bien, ¿qué es el progresismo? En teoría es una corriente que promueve reformas sociales, políticas y culturales en pos de la igualdad social. ¿Y qué es el socialismo? Es una ideología económica y política que busca la colectivización de los medios de producción y abolir las clases sociales. 2 cosas diferentes. La relación del progresismo y el socialismo con el capitalismo. El progresismo no busca eliminar el capitalismo, más bien buscar que sea un poco más justo. Recuerda que todo esto es teoría. Vamos, como que el progresismo viene a cambiar algunas cosas dentro del capitalismo para que las personas se sientan bien. O sea, dicen la gente que saben, tomar lo mejor del capitalismo, mantenerlo y bueno, en la parte social hacer algunos cambios como para que las personas vivan un poco mejor. ¿Y cuál es la relación del socialismo con el capitalismo? Pues totalmente antagónica. El socialismo busca eliminar el capitalismo como método de desarrollo económico, político y social. Muchas veces para poder llegar al socialismo hay que hacerlo por la fuerza, como ocurrió en Cuba, o se puede decir que también como ocurrió en Venezuela y Nicaragua, pero adaptado a los países. Vamos, que la gente votó por Hugo Chávez y por Daniel Ortega, pero al final se impusieron por la fuerza haciendo fraude en las elecciones. A la hora de aplicar el progresismo, bueno, la misma palabra te lo dice, no es que en un año, por ejemplo, ¡pum!, se implante todo y aquello sea una locura. No, trata de ir ajustando poco a poco la sociedad mediante leyes, reformas, decretos que en teoría pues ayuden a las personas a vivir un poco mejor.
Bueno, el socialismo busca transformaciones radicales con tal de implantar su ideología, su método de organización económica, política y social. Casi siempre es de esta manera, de una forma radical, por la fuerza, porque sí, sus ideas socialistas son tan buenas que tarde o temprano tienen que ser implantadas por la fuerza. Se están dando cuenta que el progresismo no es que esté muy alejado del socialismo, pero no son cosas iguales. Entonces, después de yo explicarte el contexto de por qué en Cuba hay socialismo y de qué cosa es el progresismo, las diferencias con el socialismo, qué cosa es el socialismo en sí, se puede decir que aquí en Uruguay se implantó el socialismo como modelo económico, político y social durante los 15 años que gobernó la izquierda. A mí me parece que no. No considero que se haya implantado el socialismo en esos 15 años, porque realmente no cumple con ninguna pauta básica. O sea, no hubo una concentración de los medios de producción en el Estado. Puede que sí, que el Estado se haya agrandado durante esos años con planes sociales, con secretarías adjuntas a diferentes intendencias, con cosas que hayan hecho que el aparato del Estado haya crecido. Pero eso no significa que la economía uruguaya se haya planificado en plan, oye, hay que producir tantas toneladas de carne, vamos a poner, no sé, todos nuestros recursos en pos de que la producción de carne aumente. No, o sea, en Uruguay los medios privados siguen siendo mayor a los medios estatales, porque sí, hay empresas y compañías estatales en Uruguay. Algunas dejaron de existir porque se fundieron por mal manejo, por lo que haya sido, pero hay otras que se mantienen. Y yo soy del criterio de que, bueno, hermano, si tú tienes una compañía que funciona, da dividendos y genera ingresos, lo único que habría que hacer es mejorarla. En resumen, que para que en Uruguay haya un socialismo uruguayo, número uno, se tiene que planificar la economía, cosa que yo dudo que hagan aquí porque realmente, a ver, y lo otro, todos, o por lo menos la mayoría de los medios de producción tienen que estar en manos del Estado. Vamos, que para que en Uruguay se pueda decir, óyeme, hay un socialismo implantado, pues tiene que empezar a expropiarse compañías, empresas, que el Estado empieza a manejar, no sé, el 51% de la producción de carne, de leche, de derivados de todos estos productos, y que el Estado concentre, vamos a decirlo de esta manera, el 50+1 de toda la producción que se haga en el país. Entonces, de esa forma, el Estado representaría el mayor productor, el mayor empleador, el mayor todo con respecto a la economía, ¿ya? Entonces tú puedes decir, bueno, mira, en Uruguay el Estado es el que posee la mayoría de los medios de producción y ellos con sus empresas pues planifican la producción, etcétera, etcétera. Mientras eso no ocurra en Uruguay, pues no hay socialismo, no hubo tampoco socialismo. Para la gente que me viene a decir, no, porque ay, en Uruguay el socialismo es diferente al de Cuba. No, en Uruguay no hubo socialismo porque no ocurrió nada de esto. Y sí se puede decir, durante esos años, pues se aprobaron algunas leyes que se puedan considerar progresistas. Y no solamente durante estos 15 años de gobierno de izquierda fue que se aprobaron algunas leyes que se pueden considerar progresistas. Uruguay fue el primer país de América Latina en aprobar el voto femenino. Estamos hablando que en las elecciones del año 1938 las mujeres votaron por primera vez. En aquel entonces, que en un país las mujeres participaran en unas elecciones, señores, más progresismo que eso en aquel entonces, o sea, estamos hablando de algo que no es actual. A través de la historia de este país, pues se han aplicado leyes progresistas. Verdaderamente no es una cuestión de que sea de ahora. En fin, como dice el dicho, hay que conocer de historia, caballero, por lo menos buscar un poco de datos ahí para no, o sea, quedarnos en un solo esquema. Para ir resumiendo el tema, número uno, en Cuba sí hay socialismo. ¿Por qué? Porque los medios de producción están en manos del Estado, la economía es planificada y se busca la eliminación del capitalismo. De hecho, se buscó la eliminación porque no hay algún rasgo capitalista, no existe una libertad económica. Más allá de que, bueno, ahora está empezando a surgir una pequeña oligarquía afín a la dictadura y que muchísimos negocios, no todos porque no me gusta ser absoluto, pues funcionan gracias al vínculo que tienen sus dueños con la dictadura cubana. El segundo punto del video era demostrar de que, bueno, en Uruguay no hubo socialismo, en toda su historia no ha habido socialismo, más sí leyes que se pueden considerar progresistas debido a la naturaleza de dichas leyes. Y ya para ir dándole como respuesta al título del video, ¿Uruguay será una Cuba o una Venezuela? Mira, primero, y hay que ser lo más sincero posible, no soy vidente para decirte, uy, Uruguay va camino a ser una Cuba o una Venezuela. ¿Qué sucede? Que para ser Cuba, bueno, tiene que suceder algo muy radical, muy fuerte, en plan que se empiecen a expropiar
compañías y locuras como esa. Y para que llegue a ser una Venezuela, pues también tiene que ocurrir lo mismo, porque en Venezuela Hugo Chávez empezó a robar todas las compañías que él quiso. Tiene que empezar a planificarse la economía, tiene que empezar a surgir un discurso generalizado dentro de la mayoría de la población o la mayoría del Estado anticapitalista. Porque recuerden, el socialismo busca eliminar o suplantar el capitalismo como método económico, político y social. Para que Uruguay se convierta en una Cuba, en una Venezuela, tienen que ocurrir grandes cambios, tanto económicos, políticos y sociales. Por lo pronto, el gobierno actual fue elegido democráticamente. En 5 años vuelven a ser las elecciones. Los uruguayos o la gente que podamos votar, vamos a elegir qué queremos, o sea, qué es lo mejor para ti. Y se sabrá qué puede ganar o qué no puede ganar, ¿ok? Son datos históricos, son conceptos de qué cosa es progresismo y qué cosa es socialismo. Y aclaro todo esto al final del vídeo, porque por más que uno lo diga, siempre van a venir gente a decirte todas estas cosas. Entonces, familia, espero de corazón que este video te haya gustado. Si fue así, regálame un like, suscríbete al canal, déjame un comentario, compártelo para que más personas lo vean. Y nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Realmente no podía dejar pasar este chance de comentarte esto porque es que estaba en tendencia en redes sociales. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao, chao.